Sintonía de TN23, a esta hora somos a la medida. Sandy, muy buena noche, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Julio, muy buenas noches, lista para seguir informando y sobre todo también para acompañarte en el análisis. ¿Qué te parece si iniciamos con el primer tema? Hablemos de economía. Me parece muy bien, Sandy. A ver, perfílanos qué es lo que vamos a hablar de esto. Así es, la economía mundial se ha visto afectada a consecuencia del coronavirus, por lo que el Banco de Guatemala ha realizado algunas estimaciones de cómo se vería afectado el país y lo plantea desde dos escenarios. Existe preocupación a nivel mundial ante la desaceleración que ha causado el brote internacional de COVID-19. La economía se ha paralizado y afectado el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco de Guatemala realizó un análisis de cómo se vería afectado el país al momento que ingrese el virus al país. Los escenarios en este momento apuntan a una desaceleración de la economía mundial. Hay varios escenarios, algunos menos optimistas y otros un tanto mejores. En el escenario más optimista, en términos generales, dice que la economía mundial podría caer en 0.5% a nivel del Producto Interno Bruto, y eso implicaría en Guatemala una baja de entre 1.1 y 0.2. Es decir que ahorita tenemos un valor central de 3.6 en el peor de los casos. En ese escenario más optimista, el PIB podría situarse en 3.4. Ahora, el escenario pesimista no se descarta, porque lamentablemente esto ha cobrado más importancia. En ese escenario la economía mundial caería 1.5% y en ese caso Guatemala podría caer en hasta un 0.5, es decir que en vez de un 3.6 podríamos tener 3.1% de crecimiento este año. Aunque la desaceleración mundial también ha provocado que los precios del petróleo disminuyan, lo que es favorable para Guatemala, señaló el presidente del Banguat. Casi que para decir en este punto, no sufran, ¿verdad? Pero sí. Vamos a ver, la economía está sufriendo y está haciéndolo a nivel mundial, porque uno de los impactos más fuertes en el mundo derivado del COVID-19 es el impacto económico, Sandy. Guatemala se verá afectada también seriamente en su economía, y esto derivado a las pérdidas por los temas turísticos y comerciales. Según análisis, como escuchamos de las autoridades del Banco de Guatemala, la economía mundial podría caer por lo menos un 0.5%, tomando en cuenta que el coronavirus también podría mitigarse en los próximos meses. Sin embargo, el Banguat también considera que el Producto Interno Bruto de Guatemala podría alcanzar un 3.4%, que es una cifra menor al crecimiento proyectado a inicios de año, que era de un 3.6%. Y en el peor de los escenarios dicen que caeríamos hasta un 3.1%. Como sea, es evidente que no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo el COVID-19 está impactando. Y parece ser que solo hay, digámoslo así, un país beneficiado, que al día de hoy es China. Ha crecido enormemente su economía. Sí, definitivamente, Julio. La verdad que eso nos pone mucho que pensar en cuanto será una estrategia, qué habrá pasado finalmente, porque muchos países, te diría, alrededor del mundo están sufriendo los impactos del coronavirus a nivel económico, como también se plantea, y otros que lo están viendo desde medidas preventivas, pero sobre todo también te diría un punto que ha marcado mucho, especialmente en países donde o tienen pocos casos o no tienen casos registrados, como el tema de la especulación, de crear esa zozobra en la población, donde finalmente también se da mucha desinformación. Eso podría también afectar, ¿tú crees? Especulación y acaparamiento. Cuando hablábamos en algunas semanas atrás, por ejemplo, el tema de las mascarillas, que habían muchos negocios o personas que lo estaban comprando, pero por miles, era precisamente para eso, para después revenderlos a precios más altos. Hoy ya se tomaron literalmente en los negocios, en los comerciales, en los supermercados guatemaltecos, algunas medidas que me parecen interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la gente ya no pueda comprar de productos de limpieza, desinfectantes, gel, antibacteriales y otras cosas, más de 3 unidades por persona, para evitar precisamente esta cuestión. Porque al final de cuentas, con todo lo que representa COVID-19, con todo el tema de la prevención, también aquí hay mucha gente que con esa especulación que tú estás mencionando de manera muy atinada y acertada, Sandy, está haciendo literalmente su agosto ahora en el mes de marzo. Definitivamente, se necesitan también tener ciertos controles para evitar de esta manera que pues tenga algún tipo de impacto. Pero sobre todo, Julio, cuando vemos en los temas de las exportaciones, también hay cierto impacto que se ha venido teniendo y que no sabemos cómo podría comportarse el movimiento finalmente
con el avance del coronavirus? Porque de momento pues todavía no se tiene una cura. Esto es muy interesante. ¿Te recuerdas que ayer hablábamos de la medida que tomó Nayib Bukele, en El Salvador? Cerró una cuarentena de 21 días, ¿verdad?, en los cuales no se puede ingresar de una manera libre y abierta. Ahora, ¿te imaginas tú? El Salvador, por ejemplo, vienen camiones literalmente a lo que es nuestra área del altiplano, el occidente guatemalteco, a traer verdura, o salen camiones con comerciantes guatemaltecos a abastecer a ese país. Ya solo allí se mira una situación que va a ser un impacto fuerte, claro. Pero no digamos también con otros países. Y aquí, y ya lo vamos a analizar un poquito más tarde también, la época que nos viene dentro de poco, ya el mes de abril, Semana Santa, ahí se va a marcar el impacto fuerte en la economía nacional. En el tema del turismo, obviamente, que también tiene ya un repunte. Hoy el director de Aeronáutica Civil le indicaba que por lo menos en un 20% han disminuido, se han tenido las cancelaciones también de vuelos, y esto también va a tener un impacto, porque sabemos entonces el turismo refleja mucho desde la hotelería, desde los operadores de turismo, en fin, hay muchos puntos y todo se traduce al tema económico. Al tema económico. Y precisamente hablando de esta economía derivada del turismo, vamos a proyectar en pantalla unos datos que van en consonancia con lo que tú estás diciendo en este instante, Sandy. Porque el turismo en Guatemala se verá seriamente afectado, considerando que en la época de Semana Santa, ya muy próxima, ingresan al país, escuche usted por favor, en promedio más de 1,5 millones de turistas de origen salvadoreño. En caso lleguen a suspenderse eventos masivos, como por ejemplo procesiones, retiros de verano, también se afecta la economía informal que gira alrededor de este tipo de eventos, ¿verdad? O de los tradicionales conciertos que realizan artistas de nivel internacional para festejar de una manera distinta la Semana Santa. También están siendo cancelados este tipo de conciertos como una prevención. Evidentemente el coronavirus llegará a nuestro país y está causando desde ya un serio impacto, primero en lo psicológico y luego en lo económico. Y para ello tenemos que estar preparados. La pregunta es, ¿cómo vamos a recuperarnos de esta situación? Porque si nuestro crecimiento económico siempre año con año es tan complicado y lo proyectamos para en un 3.6 y evidentemente no vamos a lograr alcanzar esa meta, ¿cómo eso se traduce en cada uno de los hogares guatemaltecos? ¿Qué carencias van a haber? ¿Qué cosas no se van a comprar? ¿Qué servicios no se podrán pagar? Y aparte de eso, recordemos que obviamente hay ciertas empresas que van a tener ese impacto, en los cuales van a tener que hacer reajustes, y esos reajustes se podrían convertir en menor número de plazas. Es correcto. Esto también a la vez entonces se visualiza con despidos a lo mejor, porque obviamente también cada empresario debe hacer sus cuantificaciones y de esta forma tomar alguna estrategia, alguna decisión en cuanto al movimiento comercial que vaya teniendo. Entonces, es muy complejo este tema, Julio, y es preocupante, por eso es necesario también que se pueda hacer algo. ¿Pero qué se puede hacer? A ver, lo primero que se puede hacer es, primero, estar un poquito también dentro de todo este pánico, y uno lo entiende, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional, esto es obvio, mantener un poco la calma. Al final de cuentas, casos reportados de manera oficial de coronavirus aquí en Guatemala, no hay ninguno. Entonces, la situación es, ¿cómo podemos reactivar nuevamente la economía en un mundo con coronavirus como este? Bueno, tenemos que girar a ver hacia otros mercados. Por ejemplo, el gran mercado estadounidense, lo tenemos cerca. Habrán productos que por la procedencia, por ejemplo, china, que tienen, no estarán entrando en Estados Unidos. Quizá algunas verduras que hasta nosotros podamos producir, quizá algún otro tipo de insumos que nosotros podamos facilitarles. Y es allí hacia donde nosotros tenemos que volcar este giro económico, de manera que la economía nacional pues no sufra realmente este desnivel que va a ser tan importante, y al contrario, dentro de esta crisis mundial que representa el COVID-19, pues se le pueda sacar también cierto provecho a nivel económico. Tenemos mucho que ofrecer, hay muchos productos de primera calidad aquí, el café, el azúcar, tenemos algodón, tenemos cardamomo y verduras también, bueno, de las excelentes que puedes encontrar en esta región mesoamericana. Hay que explotar entonces y buscar la manera de que no se vea afectado la economía y que se pueda recuperar, Julio, porque sin duda
Es importante recalcar estos puntos. Veo con cierta preocupación también, y lo han manifestado, el sector empresarial. Sí, total. El CACIF ha indicado entonces sobre ciertas repercusiones. El Banco de Guatemala se ha pronunciado también. Esto nos ve entonces que el tema de verdad es muy serio. No se trata únicamente de suposiciones, sino entes que son especializados y que se están aglomerados. También hacen la salvedad, Julio, sobre cuáles podrían ser esos impactos si no se logra controlar una situación y si tampoco se logra esa prevención, que hasta el momento creo que la llevamos muy bien. Nosotros muy bien, pero en pantalla hace poco estábamos viendo algunas imágenes de bolsas como Wall Street, ¿verdad? Que han caído de una manera dramática. Ahí Sí, podemos ver total. todos los índices para abajo, o sea, descendiendo de una forma tremenda. Y esto es lo que estábamos hablando, es decir, las distintas bolsas importantes, la de Tokio, la de Londres, la de Madrid, Roma, no digamos, y por supuesto Wall Street, han caído de manera terrible, o sea, una cuestión histórica. Pero si nos vamos al país de Xi Jinping, que es China, el presidente, vemos que ellos al contrario le han sacado un provecho bien interesante de esto del coronavirus. Ya eso dará para hablar de otros temas, ¿verdad? El por qué pasó esa situación, por qué este fenómeno en el país donde se originó resulta ser económicamente, al menos económicamente, el más beneficiado, mientras que las grandes economías mundiales sufren. Y aquí hay una cosa bien clara, como en la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, si Estados Unidos en su economía está mal, nosotros por esa posición que mantenemos de cercanía en lo estratégico y en lo político, pues nosotros también lo sufriremos, eso es más que evidente. Y ya hemos hablado entonces de la economía a nivel global y a nivel nacional, Julio, pero hablemos entonces del tema económico a nivel familiar. Cómo ciertas familias también se han ya visto afectadas. Por ejemplo, algunos decían, bueno, quieren comprar los tapabocas, distintos implementos Sí, o elementos para poder prevenir, ya caro. están a precios elevados. Sí. Hay escasez también en algunos productos según los reportes que se hacen y obviamente eso se traduce, por ejemplo, tú a lo mejor en tu presupuesto no tenías Ahí está la destinado situación. un rubro para la prevención, para este tipo, tener un kit como este, por ejemplo. Así es. Ya se va entonces modificando ese presupuesto. Cambia completamente. Supongamos que, por ejemplo, eres una familia con 2 hijos, ¿verdad? Y el papá y la mamá. Y bueno, una mascarilla que te cueste unos 90 o 100 quetzales, ¿y cuánto tiempo te va a durar esa mascarilla siendo útil? Pero no es solo la mascarilla, el jabón, el gel, los antibacteriales, un montón de cosas más, el que vas y compras algunos insumos para tener en casa, cosas que no estaban presupuestados, está impactando, pero más va a impactar sobre todo cuando veamos lo que tú decías. A raíz de la merma en el turismo, por ejemplo, van a haber personas que tal vez que se dedican a ser meseros en alguno de los restaurantes de las áreas turísticas que no serán contratados. Y esas personas, por ejemplo, con ese simple dato, no van a llevar el pan y el sustento a su casa y no va a haber una economía que pueda sostenerlo como lo han hecho para una época como Semana Santa. El bolsillo del guatemalteco sin duda se verá afectado. Así entonces el panorama que se tiene, los escenarios distintos que han planteado tanto el CACIF como también en este caso el Banco de Guatemala. Por favor, usted siempre recuerde, no entre en pánico. Todavía no hay casos confirmados, hay que prevenir, eso sí, y sobre todo si usted no está acostumbrado a planificar y hacer un presupuesto, creo que este es el momento que lo pueda hacer. Así es. Vamos a la pausa, ¿te parece? Me parece bien que vayamos a la pausa y lo que quería verificar es que el estado de calamidad ha sido debidamente ratificado por el Congreso de la República. Así ¿Te es. parece si lo analizamos? Así es, pero después del corte comercial. No cambie, por favor, porque nosotros somos... Hoy el Congreso de la República ratificó el estado de calamidad para cubrir la emergencia de salud pública por la epidemia de coronavirus COVID-19 y además aprobó 230 millones de quetzales para combatirla. El gobierno de Guatemala declaró estado de calamidad como máxima medida de prevención, que ahora el Congreso de la República ratificó con 115 votos a favor para que el Estado refuerce el plan de prevención, contención y respuesta ante casos de coronavirus de llegar a presentarse en el país. Ahí sí que justamente nosotros que entramos de viaje, pues nos dimos cuenta de que en Guatemala se están utilizando las medidas necesarias. Todos fuimos sujetos de control, de chequeos para poder ingresar al país y eso es positivo, creo que obedece a esas medidas que hoy por hoy Guatemala esté todavía libre de esta pandemia. Entonces, hoy cumplimos con esta labor y con el voto de las 2/3 partes de los diputados y este es un buen mensaje para la población
que hoy pues tendrá las herramientas del Ejecutivo para poder seguir dando esa prevención y pues que ya está preparada para poder atender si llegara a ingresar esa enfermedad a nuestro país, que primero Dios no sea así. Hace 2 semanas también empezamos con una campaña de prevención en cuanto al manejo de las medidas necesarias para poder evitarlo. Y aquí en el Congreso pues hemos puesto desde hace 2 semanas también los alcohol en gel y las medidas necesarias para poder atender las necesidades aquí en el organismo legislativo. Y hoy aprobando este decreto de calamidad y para poder dar las herramientas al Ejecutivo. El plazo del estado de calamidad pública será de 30 días a partir que cobre vigencia el decreto. En él se establecen medidas donde se limita la libre locomoción de lugares que puedan resultar afectados ante un caso de coronavirus. También está autorizada la compra de bienes y suministros o contratación de servicios en cumplimiento del estado de prevención. Todo proceso debe ser publicado en el portal de Guatecompras y se establezca a través de SICOIN un programa presupuestario denominado Emergencia COVID-19. Los diputados modificaron el artículo 106, Fondo de Emergente, en el cual dice lo siguiente. Dentro de las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro se asignan 230 millones de quetzales como una previsión para conformar el Fondo Emergente, que permite mitigar los daños que pueda ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país y que a su vez permite atender programas y proyectos relacionados con la atención, tratamiento y control del COVID-19. Sandy, televidentes, ¿te parece si analizamos este tema? Por supuesto, Julio. Está muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó. El Congreso de la República en sesión plenaria el día de hoy, y usted lo va a ver en pantalla en este momento, pues ha ratificado el estado de calamidad que solicitó de manera oficial el presidente de la República en Consejo de Ministros. Esta medida tiende a ser parte, Sandy, de la prevención del Estado de Guatemala y es una medida adoptada pues con relación a la amenaza del coronavirus y por eso la aprobación del estado de calamidad. El presidente de la República ahora tiene la potestad, entre otras cosas, de poder cancelar por seguridad y por el bien común eventos masivos de todo tipo. Así se prevé también la parte económica a través de un préstamo de 230 millones en este caso, que podrían ser utilizados para el combate y para la erradicación del coronavirus en caso de que esto se necesite. Pero bueno, es una situación importante, ¿no? Ver cómo, aún sin tener un caso reportado de manera oficial de coronavirus, el Estado de Guatemala creo que ha estado haciendo lo que le corresponde. Definitivamente, la prevención es muy importante en esta situación y creo que es lo que nos ha mantenido con 0 casos hasta este momento. Por lo tanto, se tienen que reforzar esas medidas. Pero me parece un punto también muy relevante, Julio, el hecho que se puedan asignar fondos para tratar este estado de calamidad. Porque en ocasiones se aprueban y se aprueban ciertas medidas, pero después lo hablábamos, no se pueden ejecutar porque obviamente el tema económico se convierte en un problema. Pero ahora hay 230 millones de quetzales que las autoridades deberán administrar bien para poder hacerle frente a este reto que se pone a nivel de salud pública. De salud pública. Sandy, a mí me parece también muy importante, fuera de reconocer estas acciones de carácter preventivo y el hecho de disponer no solo con facultades legales por parte del Ejecutivo, sino que también de disponer con los fondos, yo lo que veo y percibo es una muy buena relación y me parece muy sana, ¿no?, de esta 9ª legislatura con el Poder Ejecutivo, con el presidente y su Consejo de Ministros. Y así es que debe ser la situación. No le dieron tantas vueltas, se entendió la situación de los 160 diputados, ahora, ¿verdad?, que cambió, antes eran 158, se necesitan 107 votos para que haya una mayoría calificada. Bueno, pues se obtuvieron 115. Esto también me habla y es una parte importante del análisis de que hay cierta cohesión dentro de las decisiones en el Congreso de la República. Definitivamente. Y aparte de eso es entender que hay temas que no solamente no se legislan a favor del Ejecutivo, sino es a favor de la nación. Y este tema, por ejemplo, es uno de ellos. Estamos hablando de la salud, de la tranquilidad de los guatemaltecos. Y qué bueno realmente que los diputados comprenden este punto y que finalmente agilizaron también. Ahora se vienen y se deben venir también los controles del mismo. Sí, esta parte va a ser muy importante porque qué bueno que se estén tomando estas medidas, qué bueno que haya inclusive dinero que pueda utilizarse,
pero el control va a ser importante. Y para ello también hemos preparado datos relacionados con este tema tan interesante. Usted los verá en pantalla en este instante y debe de saber que el estado de calamidad también implica definitivamente el poder realizar compras de manera directa sin necesidad de seguir los procedimientos normales que están establecidos en la Ley de Compras y de Contrataciones del Estado. Pero para ello también es necesario tener el cuidado de la ejecución junto a la pronta y oportuna auditoría, esto por parte de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que se mantenga siempre la transparencia en la ejecución, Sandy, de estos fondos. El estado de calamidad se basa en el cumplimiento de los deberes del Estado de resguardar la vida y la seguridad de todos los habitantes de nuestro país. Para ello es necesario comprender que aunque parece realmente divertido para cualquiera de nosotros, por ejemplo, disfrutar de unas vacaciones en la playa en Semana Santa, ir a conciertos o eventos masivos, en este momento este tipo de actos pues pueden llegar a ser no seguros. Y primero está la salud, y primero está la vida, y después ya puedes poner la diversión. Definitivamente, Julio, es un punto muy importante que considerar, pero parte de esto es ponerle atención a las medidas entonces que se irán tomando las autoridades. Hoy, por ejemplo, las restricciones que se daban en cuanto al ingreso de viajeros, que era otro de los puntos que se tomaron en consideración, donde a un inicio se hablaba de todo el tema europeo, luego ya se restringe a ciertos países, porque obviamente, y ligándolo con el tema anterior, se veían los impactos económicos que se iban a tener. Y bueno, finalmente se analiza la situación y se indica cuáles serían los puntos o los países entonces donde se tendrían estos controles de no dejar ingresar a los ciudadanos de esas naciones. Aparte de eso, será cómo se puede redoblar ahora que ya se tiene este decreto, este estado de calamidad, amparado por el Congreso, que ya se tienen los fondos, porque recordemos que el Ministerio de Salud estaba funcionando con el dinero que estaba, y recordemos que también iba en números rojos, porque obviamente el presupuesto de este año no lo aprobaron. No, el presupuesto no alcanza por esa situación de la improbación. Sin embargo, yo veo que todo estuvo bastante bien planificado en este sentido, porque para no impactar al Ministerio de Salud ya se tenía una alternativa viable a través de un préstamo, y lo que yo entiendo de lo que afirmó el presidente Giammattei es que esos fondos se utilizarán no de manera, digamos, absoluta, solo por el hecho de que se haya aprobado este estado de calamidad. Llegarán a ser utilizados si se requieren, en caso de que se reporten no uno, sino que varios casos del tema del COVID-19 y haya de verdad una emergencia a nivel sanitario en Guatemala y haya que implementar otro tipo de medidas como una cuarentena masiva y, bueno, los medicamentos y todo lo que ello conlleve y se necesite. Pero sí, lo que tú decías también es muy importante. Hay un listado que cada vez va creciendo más. Ahí ya incluimos a otro tipo de países, ¿verdad?, que no pueden ingresar a nuestro territorio nacional. Y no sé, bueno, de pronto, aunque ayer lo analizábamos y parecía un poquito exagerada la medida, ahí está Nayib Bukele en El Salvador, que lo que hizo fue blindar a la nación, no permitiendo por 21 días el ingreso de nadie. Claro, y te preguntas entonces, y la pregunta es, ¿medidas así debería adoptar Guatemala? Porque obviamente con las que se han tomado, que no son tan drásticas como la del presidente Nayib Bukele, ha logrado contener también esa situación y evitar que los casos lleguen. Es decir, no necesariamente irse a los extremos, pero bueno, cada mandatario decidirá cuál es la estrategia que van a implementar, ¿no? Yo creo que por el momento la estrategia utilizada en Guatemala por el presidente Giammattei y su gabinete de gobierno ha sido la efectiva. Primero, yo creo que es bueno resaltar el hecho de que es raro ver en el Estado que haya una situación de prevención, y aquí se ha tenido y ya son varias semanas. Los controles que se están teniendo en el aeropuerto, cuando teníamos acá hace ya algunas noches al licenciado Francis Argueta de la Dirección de Aeronáutica Civil, pues también son muy contundentes. Sí. Las acciones que está tomando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social son también muy buenas. Inclusive tú mencionabas a la Diaco y lo está haciendo hasta para proteger y de que todos tengamos acceso a los productos de limpieza y desinfección. Por el momento, lo que está haciendo Guatemala en la situación que tenemos, creo que es suficiente y vamos bien encaminados. Definitivamente. Así que en cuanto a los mecanismos, Julio, ya para ir concluyendo, los mecanismos de transparencias, ¿cuáles serían estos entonces o qué debería hacer el Ejecutivo también? Para que de esta forma la ciudadanía sepa que los 230 millones de quetzales se están bien utilizando para garantizar también esa confianza
y esa transparencia. Yo creo que es una de las cosas que ha puesto mucho énfasis Alejandro Giammattei, el combate a la corrupción en primera instancia y poder ser transparente en rendir cuentas. Por eso, y ligándolo con otro tema, es que también se estaba previendo que las mismas organizaciones no gubernamentales rindieran esas cuentas. Aquí lo que va a pasar es que esa instancia que ya existe en este momento para verificar que todo lo que se haga en el Ejecutivo pues sea transparente, que esa es la palabra adecuada, se va a poner en marcha y será también una situación muy importante lo que pueda estar en el día a día, en el seguimiento detrás continuo, permanente de la ejecución de estos fondos, si fueran necesarios, tú los dijiste muy bien, 230 millones de quetzales por parte de la Contraloría General de Cuentas. Pero bueno, lo bueno es que se tiene plata en caso de que se necesite. Por supuesto, ese es el fondo que se tiene para la emergencia. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, vamos a regresar con otro tema de análisis y por favor, Julio, adelántanos, ¿con qué venimos? Claro, mira, ¿te gusta viajar en avión? Claro. Bonito, ¿verdad? A usted también le gusta. Pero ¿qué sentiría usted de viajar en avión y venir con grilletes? Así vienen los deportados de Estados Unidos. ¿Esta situación debe continuar? No lo sé. ¿Qué dices tú? El análisis después de la pausa, ya volvemos. No cambies, somos a la medida. Aduanas ICE se refirieron al traslado de migrantes con grilletes. Autoridades de ICE indicaron que por protocolo, los migrantes deben ser esposados con el objetivo de evitar que la situación se torne delicada debido a la gran cantidad de migrantes y los pocos elementos que los custodian. La funcionaria estadounidense aclara que familias y mujeres embarazadas no llevan grilletes. Las familias y las mujeres embarazadas no son esposados, pero todos los demás sí. Ese es el protocolo de ICE para todos los retornos a todo el país. Como usted se podrá imaginar, un avión donde hay 135 detenidos y solamente hay entre 15 y 20 oficiales, una situación se puede volver muy delicada en un segundo. La funcionaria fue cuestionada sobre si esto no vulnera los derechos de los migrantes, pues no son delincuentes. Esta fue su respuesta. Reconocemos que hay una vulnerabilidad, pero por eso entrenamos a nuestros oficiales que hagan su debido medido cuando hay un protocolo de emergencia, igual que hay en cualquier otro avión. ¿Así o lo quiere más claro? Estos funcionarios de ICE, el Servicio de Inmigración estadounidense, pues así lo dijeron, que sí se están vulnerando ciertos derechos, ¿verdad? Y es que por situaciones de los protocolos de seguridad establecidos por el Servicio de Inmigración estadounidense, conocido por sus cifras ICE, los deportados repatriados viajan en avión, pero con grilletes. La medida parece extrema y violatoria de ciertos derechos fundamentales de las personas, Sandy. Ahora, considerando que ellos pues realmente no son delincuentes, sino que simple y sencillamente son migrantes que ingresaron a territorio estadounidense ilegales, pero que a criterio de las autoridades migratorias de ese país podrían, dice, tornarse peligrosa la situación si en un avión alguno de los migrantes que viajan para ser repatriado con las manos libres, pues hace algo indebido. Y entonces aquí surge pues también una pregunta, si es oportuno y si es absolutamente necesario que los guatemaltecos sean regresados a nuestro país con ese trato que ya raya en lo cruel y en lo inhumano. Imagínate, Julio, yo no sé cómo tú observas o cuando ves unas esposas, grilletes. ¿Por qué le llamarán esposas? Ah, no, son mentiras, sigamos. Sí. No, en el análisis ya serio, Julio. Cuando tú ves esa imagen, a ver, ¿a qué te trasladas inmediatamente? A una cárcel, a una prisión, a delincuentes, eso es lo que te trae. Pero entonces cuando tú ves la esencia de las personas que van allí y que ves que son simple y sencillamente guatemaltecos que iban a buscar un mejor destino, dices, ellos no son delincuentes. Y aparte de eso, me imagino, si tú lo visualizas y te trasladas a ese concepto o a esa realidad, sí, imagínate que te las coloquen. Yo creo que ya a nivel psicológico incluso claro, ya genera cierto impacto, ¿no? Genera cierto impacto, ya te hace sentir mal, claro, ya desde ahí baja tu autoestima, pero aparte de eso está violentando ciertas situaciones que son propias de los derechos humanos. A ver, el llevar grilletes parece ser cuestión de un delincuente, pero para que tú seas un delincuente tienes que haber sido citado, oído y vencido en un juicio, en un debido proceso. Bueno, pero antes del debido proceso hay una presunción de inocencia y aquí lo que se está aplicando es una presunción de culpabilidad y usted por ser migrante ilegal, disculpe, se regresa a su país, pero engrilletado. Si esa gente quiere ir al baño, si esa gente quiere hacer cualquier cosa, ¿te imaginas, Sandy? No es la forma, ¿no? ¿Cómo se les está tratando? Yo creo que no.
Yo creo que no tampoco, porque son señalados incluso sin estigmatizados. Exactamente, estigmatizados, esa es la palabra. Sí, Sandy. Y que obviamente también, qué imagen tan cruel, porque obviamente ese tipo de imágenes pues no es de acceso, y que los protocolos estén establecidos así. La pregunta es, ¿quién establece los protocolos o quiénes participan en la creación? Porque al parecer, con un enfoque de derechos humanos, no sé si en algún momento se incluyó. Ninguno. A ver, dicen que hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de mujeres embarazadas específicamente, en el tema de aquellas madres que regresan con sus hijos. Pero bueno, eso habrá que verificarlo, pero es que los demás tienen los mismos derechos que esas mujeres embarazadas, que esos niños, porque repetimos, ¿verdad, Sandy? Son solo guatemaltecos que buscaban un futuro mejor. Entendemos las leyes norteamericanas, entendemos que Estados Unidos tenga todo el derecho de regresarlos a nuestro país. Lo que no entendemos es que se haga de esa manera. Yo quisiera, para ampliar este contexto, que pudiéramos ver unos datos que acrecentarán los puntos de análisis. ¿Por qué, Sandy? ¿Por qué podría plantearse el por qué no se garantiza la seguridad de estos vuelos de repatriados más que con la utilización de los grilletes, con la presencia, por ejemplo, de oficiales estadounidenses dentro de estos aviones? Claro. Sin embargo, también vale la pena resaltar que hasta el momento la misma Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guatemala, al menos que nosotros conozcamos, no ha hecho un pronunciamiento oficialmente sobre esta situación. Por su parte, el gobierno de Guatemala, a través de la Cancillería, podría entablar algún tipo de diálogo, algún tipo de negociación con Estados Unidos a efecto de revertir y mejorar esta drástica situación. Pero que las mismas autoridades de ICE reconozcan que sí se violentan derechos, bueno, es que ahí es claro que sí se está haciendo, pues. Y aparte de eso, una negociación, ¿qué tanto se puede hacer, Julio? Porque mira, nos guste o no nos guste, al final cada país establece sus políticas. Sus normas, sí. Y estas son las que ha establecido Estados Unidos. ¿Cabe una negociación en cuanto al trato que se le da a los migrantes que son retornados? ¿Crees tú que hay una esperanza de que pueda cambiarse un poco y que se agregue un poco más de un trato más humano, te diría? Yo te diría que sí, si nos ponemos en una postura que es la correcta y fue la que tú acabas de plantear. Estados Unidos, como nación libre, independiente, soberana que es, puede plantear las leyes migratorias con la dureza que ellos quieran, es decir, y que si no van a ingresar los migrantes por X o Y razón, no ingresen. Pero también vale la pena recalcar una situación. Los derechos humanos, que son 30, son universales, son indivisibles, son imprescriptibles. Quiere decir que también ellos están obligados a respetarlos, aunque sea de una forma mínima, considerando, se te puede ir por ahí algún delincuente pues dentro de los deportados, pero si, digamos, los que integraban pandillas en Estados Unidos, son casos especiales, ahí te digo yo, por supuesto, hágalo. Pero en los casos normales, comunes y corrientes, no, esto debe cambiar. Yo creo que sí hay esperanza haciendo una negociación diplomática de muy alto nivel. Sin duda. Y ese era el punto para ir concluyendo entonces. En cuanto a las personas que son detenidas y se evidencia que tienen alguna orden de captura, incluso alguna información sobre su participación o algo, una sospecha. Ahí hay justificación. Por temas de seguridad está bien. Pero ¿qué me dices de una mujer que, por ejemplo, no está en estado de gestación, pero que solamente estaba buscando salir adelante, un hombre que estaba buscando salir de la pobreza? Es decir, los casos por los cuales los migrantes se van irregularmente hacia Estados Unidos es por cuestiones especialmente económicas o de seguridad o económicas, no porque están pues delinquiendo para delinquir, se quedan delinquiendo en cualquier país, imagínate, pero entonces un trato humano, ese es el que se pide, para que se revisen esos protocolos y que de esta forma también se pueda mejorar esa atención que se les brinda. Se vale la deportación, pero se vale también que se traten a los guatemaltecos, así sean migrantes deportados, como seres humanos que ellos son. Bueno, ahí tiene usted los puntos de análisis para que en casa pueda pensar y sacar las mejores conclusiones, que siempre van a ser las suyas. Pero también autoridades de ICE reforzaron las medidas de prevención aplicadas a los migrantes para prevenir el contagio del COVID-19. Los migrantes deben pasar por 3 filtros que van desde la revisión médica hasta la toma de temperatura. Representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE informaron que estas medidas se implementaron desde el pasado miércoles y con el objetivo de prevenir el contagio de casos de coronavirus. Quienes presenten algún síntoma no podrán tomar el vuelo. Donde incluye el
chequeo médico para la persona que está en custodia. Adicionalmente, hemos iniciado el día de ayer 2 procedimientos más entre 2 casos que estamos haciendo de la temperatura. Además del chequeo médico que siempre hemos hecho, ahora hemos iniciado un proceso para tomarle la temperatura al último momento donde vamos a montar el avión. Nosotros pensamos que eso es importante porque ustedes saben que tal vez cuando hicimos el chequeo médico no tenían fiebre, pero eso se ve muy rápido. Mientras que autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que de momento no se puede descartar o confirmar que se pueda solicitar la suspensión de vuelos de migrantes provenientes de Estados Unidos como medida de prevención del COVID-19. Este es el momento exacto para que vayamos a la pausa comercial. Continuamos informándole. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, instó a los controladores de cuentas del área a fomentar la fiscalización y también el combate a la corrupción. Durante el desarrollo de la 44ª Asamblea Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, se instó a la promoción de la transparencia. ¿Cuál es el rol que debemos asumir para cambiar la realidad de nuestros países? ¿Cuáles deben ser las acciones conjuntas que debemos impulsar para recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones públicas? Entonces, ¿es posible que la OCES pueda contribuir a la construcción de estados modernos, libres de corrupción? Por supuesto que sí. No tengo la menor duda que lo podemos hacer, porque en la unidad está la victoria. Poder ayudar a prevenir que la corrupción se dé, a que podamos establecer esos mecanismos, esos enlaces entre nuestras instituciones, de manera que esa labor de fiscalización sea más efectiva e incluso en algunos casos pueda llegar a ser preventiva. Así que bienvenidos ustedes, que representan a esos organismos, contralores, fiscalizadores, de diferentes nombres en los países, viendo cada quien con su legislatura, pero con un mismo propósito, de fiscalizar. Es necesario el trabajo articulado de todas las instituciones que conforman el Estado, a fin de prevenir, investigar y sancionar todas aquellas prácticas que riñen con la probidad y la adecuada utilización de los recursos públicos, los cuales tienen que ser destinados a la satisfacción de las necesidades de la población a través de la prestación de bienes y servicios de calidad. Por ello, es muy adecuado que las organizaciones de fiscalización tengan naturaleza transnacional. Y es por ello que para mí y para quienes me acompañan en la Municipalidad de Guatemala, es un honor nombrarlos a ustedes hoy aquí, visitantes distinguidos. En otra información, los 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral expusieron ante la Junta Directiva del Congreso y demás diputados su plan de trabajo, esto previo a que se realice la elección. Vea la información aquí en A la Medida. Los procesos que ha implementado el Congreso de la República para escuchar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha sido por medio de audiencias públicas o videos, para que se presenten y den a conocer su plan de trabajo. Este jueves, los 20 aspirantes fueron invitados por Junta Directiva para exponer en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo. Mire, el nuevo Congreso de la República desde un inicio ha hablado de tener esa apertura, de poder hacer las cosas de la manera más transparente y hoy pues dándole cumplimiento a eso hemos hecho la invitación de manera institucional a los 20 aspirantes para que todos los diputados que así lo deseen puedan escucharlos y esto pues también será documentado en cápsulas de video que serán subidas inmediatamente al portal de la página del Congreso, donde todos los ciudadanos también tendrán acceso y la oportunidad de conocer a quienes hoy aspiran a integrar el Tribunal Supremo Electoral. Muy probablemente el día martes entremos a esa elección. Hace algunas semanas, la Comisión de Asuntos Electorales escuchó a los aspirantes durante 3 días. Alan Rodríguez, presidente del organismo legislativo, señaló que los videos serán colgados en las páginas oficiales del Congreso de la República para que estén al alcance de la población. Además, señaló que la elección podría realizarse en las sesiones de la próxima semana.
Una nueva iniciativa de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado se presentó en el Congreso de la República. Se refiere a los métodos de transparencia y rendición de cuentas. La iniciativa propone un control riguroso de los contratos y obras que realicen los encargados de manejar fondos públicos del Estado, por lo que busca reformas a la Ley de Contrataciones con el fin de verificar y fortalecer la rendición de cuentas. La iniciativa propone mejorar los métodos de transparencia en las compras que realice la cartera de Gobernación, Salud, Educación, municipalidades y demás entidades del Estado, para que la población conozca sobre el uso de sus recursos. Los ponentes de la iniciativa señalaron que la reforma es integral y sustantiva, además considera las necesidades de transparencia. En otra información, el Ministerio Público expande su modelo de gestión de casos a 16 fiscalías y agencias fiscales en todo el territorio nacional. Por favor, vea esta información tan importante. De acuerdo con las autoridades, para la implementación del modelo de gestión integral de casos en este segundo grupo de fiscalías, se aplicaron nuevas metodologías de trabajo que permitirá una reorganización de los equipos fiscales con el objetivo de acomodar las diligencias para que exista un grupo de desjudicialización y otro de persecución penal. La implementación de este modelo de gestión también obedece al objetivo de reducir y evitar la mora fiscal, puesto que los casos nuevos que llegan a cada una de las fiscalías se están resolviendo con mayor celeridad, lo que también permite reducir la victimización debido a que la respuesta es más efectiva. Esta es la segunda fase de implementación del modelo. En septiembre de 2019 se inició con la primera fase en varias de las fiscalías, entre ellas la Fiscalía de la Mujer, Extorsiones y Trata de Personas. A partir de hoy se une a esta modalidad las Fiscalías de Alta Verapaz, Petén, Santa Rosa y las Agencias Fiscales de la Mujer en Baja Verapaz y Huehuetenango. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a usted por su preferencia. Que descanse. Gracias. Chao. Hasta